brisa que acaricia tus cabellos, de la arena que roza tus pies, celos de los guantes. Daría para una balada de la infanta en el banquillo, ¿verdad? Si los luthiers se inspiraran, podrían sacar una buena balada. Marcos Munstocola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. Y Carlos López Pucho, buenos días. Hola, Gemma, buenos días. El hombre de la melena blanca. Sí, qué envidiable, ¿eh? Ay, cada año te la envidio más. Cada año más bonita. Muchas ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo estáis? Contentos de estar aquí en España. Como no podía nuevamente. estar a vuestro lado en Madrid, allí está Toño Fraguas y nuestro gran experto musical Diego Manrique. Sí, inmediatamente me han avisado. Nosotros de rock, nada. De rock nada. O muy poco. Luego no es verdad, ¿eh? Porque Bésame Muñequita acaba muy rockera. Y los jóvenes de hoy en día ya hay hip hop, hay rap. Pero esos son parodias apenas, intentos paródicos, burlones. Si quieren pueden, pero no quieren. Pero Manrique, ¿tú cómo calificarías Le Luthiers? ¿Realmente como un espectáculo musical o más humorístico que musical? Hombre, pues yo los conocí a través de los discos del sello Trova, que salían en España, que salían al mismo tiempo maravillosos discos de Vinicius de Moraes, Sí. y a mí eran creadores de discos, y eran discos con una capacidad de síntesis extraordinaria, y transmitían eso. Mucho tiempo más tarde descubrí que hacían espectáculos, pero para mí eran hombres de discos, y además unas historias contadas tan maravillosamente y tan concisamente que yo sigo fascinado por esos discos de la Y además primera tenían algo época. de radioteatro, porque uno se imaginaba lo que estaba viendo. Claro, qué bonita historia, porque realmente nuestra génesis fue teatral musical, y los discos en aquellos años, que eran tempranos 70s, hacíamos un gran esfuerzo para traducir lo visual, lo teatral, de forma puramente musical y con sonido. Entonces había que hacer un esfuerzo tanto en nosotros como en los oyentes, esto que estás contando, ¿no? Pero por lo visto se creó un producto realmente inesperado y distinto. Claro, pero cuando nosotros grabábamos en Argentina, el público normalmente, el poco que teníamos, podía vernos y luego comprar los discos un poco como referencia, como recuerdo del espectáculo que había visto. Pero bueno, acá en España efectivamente, y en varios países en Latinoamérica, entramos y nos conocieron a través de esos productos raros que eran engendros destilados del espectáculo teatral, ¿no? Pero Pero Carlos, que funcionaban maravillosamente. hablamos de los principios casi 50 años, ¿no? Creo que en septiembre del próximo año. Sí, ya, Le Luthiers eso es malo. cumplís. ya tenía que recordarlo, No, es muy ¿eh? bueno, Marcos. Pero sí lo recuerdo porque es buenísimo. 50 años en los escenarios. Pero no se nos nota, Gemma. No, si nos vieras en este Pero ¿cómo momento... se logra, Carlos, esa longevidad artística que solo está al alcance de los Rolling Stones? Yo no sé cómo lo logran ellos, sería interesante, porque además ellos hacen un despliegue corporal intenso, al sí. cual nosotros ni siquiera podemos sospechar, ¿no? Solo uno de ellos, en realidad. Es cierto. Sí, lo que nosotros podemos argumentar para elogiarnos en comparación con ellos es que nosotros somos como un producto orgánico, A ver. sin agroquímicos, ninguna de esas cosas. Nos hemos mantenido por milagro, qué sé yo, pero no Somos un producto de la fe, digamos. de la fe, pero y no de los químicos, ¿no? Bueno, mañana Le Luthiers estrena en Madrid, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, el espectáculo Chist, y los madrileños, el público de Madrid, se va a reencontrar con vosotros. Será inevitable pensar en Daniel, que falleció hace menos de un año. ¿Cómo estáis viviendo aún su ausencia? Bueno, estamos de duelo como toda familia a la cual se le ha muerto un hermano hace unos meses. En el escenario fue duro las primeras veces encontrarse. Me pasó a mí, creo que en especial, porque soy un poco el compadre de él en el escenario, que tenemos los diálogos y en este espectáculo somos los dos políticos corruptos que vamos a modificar el himno nacional. Y por más que Martín O'Connor es brillante y es maravilloso, gran compañero y es muy eficaz como actor, los primeros momentos fueron duros encontrarse con otra persona.
Pero apenas empieza el espectáculo, a los 2 minutos empieza el diálogo con el público, el espectáculo funciona de la misma manera, es como una obra de teatro donde ha cambiado un actor, pero no se resiente la capacidad, la calidad del espectáculo, ni las carcajadas, ni nada. Y bueno, un poco con el paso de los meses y con este entrenamiento, esta disociación mental que uno hace cuando trabaja, nada, trabajás y luego te acordás de que del duelo familiar que llevas, ¿no? Marcos, me hablabas de políticos corruptos. Desde luego eso es una historia comprensible en todo el mundo, pero me imagino que hay barreras culturales difíciles de superar, ¿no? ¿Cómo lograr que todos los países de habla hispana disfruten y rían con vuestra música y con vuestro humor y vuestras bromas? Mira, en cuanto a nuestro humor en particular, que por supuesto está basado en el idioma castellano, en nuestros primeros años hicimos un gran trabajo de universalizarlo, digamos. Sí. Nuestros espectáculos en general transcurren en un castellano comprensible en todos los países de habla hispana. Y creo que nuestro humor además tiende a ser universal. Es decir, le escapamos toda la vida, le escapamos al localismo, a la noticia política local o incluso a la noticia social local, ¿no? Es decir, siempre hemos intentado que no tenga nada de particular del lugar o del momento en el que nos encontramos. Es quizá el humor más difícil, ¿no? Porque ellos hacen algo que los gags de los años 70 siguen haciendo gracia hoy en día, eso es muy difícil. Sí que en algún espectáculo cuando venía a España, yo recuerdo uno que hablaban de Butragueño, el futbolista, claro, porque en aquel momento el nombre del futbolista, hacía falta un nombre de un futbolista, es decir, Butragueño correcto. Era el que estaba de moda y era en España, a lo mejor cambiaban ese futbolista en otro país. Claro. Sí, pero era casi un agregado, era porque yo era el predicador este que daba los Warren Sánchez. Claro, Warren Sánchez, que decía el demonio, Satanás, Luzbel, y el baterista que despistado que era Daniel empezó diciendo, y Maradona no juega. Y luego con los años, a medida que porque los futbolistas no duran 50 años como nosotros, claro, fue agregando algunos. Bueno, y tenía que ser alguien muy conocido, y bueno, en este caso aquí fue Butragueño. Y ahora sería Messi, supongo. Podría ser, es probable, sí. Pero no hacemos ese número en este espectáculo. No, pero el libro se puede comprar a la salida. Muy bien, este hombre está entrenado. Hay algo notable. Yo siempre me he imaginado cómo vivían ustedes aquella etapa de la dictadura militar en la que Jorge Videla era un fan y iba a verlos, el general, ¿no? Bueno, tanto como fan no, fue una o dos veces. Y lo vivimos con mucha represión. ¿Cómo crees que lo hacíamos? Sobrevivimos, digamos, en Argentina a costa de cuidarnos mucho. Nuestro humor fue menos local que nunca, digamos, en esos años. Y por supuesto menos político. Pero él iba a visitarles luego a los camerinos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasaba entonces? Perdón, yo quiero agregar una cosa. Yo no sé cuánto de fan era, pero de hecho venía con toda la familia a vernos. Era el presidente de la nación. Ajá. Y había toda una ceremonia de seguridad. Y además, aparte de sus visitas, a pesar de que nosotros empezamos de a poco a tener noticias de lo que estaba pasando, porque dentro del país tardamos en enterarnos. Incluso nos enteramos de toda la verdad recién al final, cuando se pudo saber lo que pasaba con la caída, con la retirada de los militares. A nosotros no nos molestaron. Pese a que teníamos, ya te digo, incluso familiares que se tuvieron que exiliar y nos enterábamos de alguien que había desaparecido más o menos cercano y demás, pero no sabíamos realmente muy bien. ¿No hubo censura de algún tema en la radio? Pero es que yo creo que hubo autocensura, es decir, no nos molestaron porque era... Ahí discrepamos, ¿eh? Y discrepemos. ¿Sí? Vamos, discrepen, por favor. Discrepemos al aire. Yo creo que, por cierto, algún temita... el noticiario... El noticiario, claro. Pero el noticiario se hizo, eso es lo que digo. No es que no lo hicimos por la censura. Ya se había hecho, el noticiario es del 72. Claro, pero era un buen motivo en el proceso para otra gente, por mucho menos las perseguían. El haber hecho el noticiario hubiera sido un buen motivo para perseguirnos. Pero Carlos, ¿usted por qué defiende que hubo autocensura? Marcos, yo defiendo que la hubo. Carlos porque... es el que defiende que la hubo. Y sí. Mira, yo estoy seguro. Yo tenía una obra con Jorge Marona que nunca nos animamos a presentar,
que era una paráfrasis de esos grupos chilenos en ese momento, que eran los allendistas que luchaban por la reivindicación de la masa obrera, qué sé yo, y tenía una sorpresa al final que era, bueno, pero no importa. Pero me acuerdo que no la hicimos, que la descartamos, y alguna otra cosa, y incluso teníamos chistes internos, que hacíamos el ruido de la bomba. Cuando alguien proponía un chiste un poquito político y el otro hacía borom, que era la bomba que nos iban a poner, digamos. O sea, que se asumía que la realidad te dejaba un margen y que si te salías de ese margen ibas a tener graves problemas. Lo que yo digo es más que en defensa yo que digo que no nos autocensuramos en gran proporción, porque realmente es una cuestión de proporciones. Y ahí volvemos a la primera pregunta. Por suerte siempre nos gustó hacer un humorismo más general, que no hacía falta, digamos, que sobrevivió. Creo que la mayor parte de lo que hacíamos sobrevivió aún a esos pequeños cuidados que para mí eran pequeños, para vos por tal vez más grandes. No, creo que no cambiamos demasiado y tuvimos la suerte de que de no caerles antipáticos, ¿no? Marcos, por cierto, es habitual que usted, como maestro de ceremonias, siempre tenga una carpeta de la que lee sus textos. ¿O parece que lee los textos? Marcos, ¿los lee realmente? Yo los leo, pero por un problema de limitaciones de actor. Es la única manera que encontré de que la gente crea que los estoy leyendo. O sea, leyéndolos. Leyéndolos, claro. Sí. Eso da una verdad increíble. Sí. Y otra pregunta técnica. ¿Cuántos smokings llevan ustedes en la maleta? No demasiados. ¿No? Ahí creo que tenemos unos 3 por gira. Pero alguien se ocupa de ellos y nos pone el que corresponde. Una de mis pesadillas recurrentes, hablando de eso, es que llega la hora de la función y yo no encuentro no solo el smoking, toda la ropa. ¿En serio te ocurre eso? Sí. Eso no le importa a nadie, pero yo aprovecho que estoy aquí en un micrófono y lo digo. Pero jamás puede ocurrir. Tenemos una persona que se encarga de eso, de camarines, ropa y demás. Bueno, en un atenuante es que también sueño con que me olvide lo que tengo que decir. Pero si lo lee, Marcos. Lo leído, que no encuentro la carpeta y no está la hoja. ¿De verdad? Marcos, no le puedo creer. ¿Tiene pesadillas de este tipo? Y bueno, dentro de todo no está tan mal. No. Hay peores, ¿eh? Se refiere a aquel momento en el que Nacha Guevara le atacó. Uy, estudió los temas. Lo peor, lo más álgido. Estoy buscando la cicatriz, pero no veo cicatriz por ningún lado. Pero sabes que debajo de la barba tiene una leve cicatriz. Me han dado 6 puntos de sutura. Sí, es un episodio real que sucedió en el año 71, ¿no? Claro, 70. Sí. Pero el rencor ha permanecido, Sí, yo le tengo mucho miedo a esa mujer. ¿Lo quiere relatar aquí para nosotros, Marcos? Sí. Fue con un vaso. Sí, ha perdido tanta actualidad. Bueno, nada, salíamos de una actuación donde ella nos acusó delante del público de que... Una actuación compartida, ¿eh? Compartida, éramos los números del mismo espectáculo de Café Concert. Y salió diciendo... ustedes, el espectáculo se atrasó por culpa de que Lelutier actuaron más de la cuenta, ¿no? Una cosa muy agresiva y muy... era mentira, además. Entonces yo, cuando terminó ella, salí y antes de que se retirara el público, aclaré, mire, no fue así porque tal y tal cosa. Y cuando bajé del escenario, ella me estaba esperando, había roto un vaso de whisky. No. Como en las películas del Far West. Y me tiró la cara y me hizo un tajo debajo de la boca de 6 puntos de sutura. Ninguna broma. Además, yo lo único que hice fue me sentí el golpe, no sentí un corte, me agarré la cara y lo único que me acuerdo que le dije textual, dije, ¿ves que estás loca? Y cuando miré estaba todo bañado en sangre, porque eso chorreaba mucho, ¿no? Wow. ¿Fueron a juicio, Marcos? Sí, la condenaron, a 6 meses de prisión, sí. En suspenso, por supuesto, con atenuantes. No la defiendas, sí. Pero es que hizo muy bien tirar ese vaso. Le dieron 6 meses. Eso es así. Y todavía no se había pasado al heavy metal, ¿no? Imagínese si le ataca ya en los tiempos del heavy metal. Oye, esta mañana, escuchando en la radio, en unas noticias que dábamos sobre corrupción en España, ya saben ustedes que aquí estamos rodeados de casos de corrupción, pero ustedes van a saber apreciar esta noticia real. Dice, concejal de Boadilla, imputado por un concierto homenaje a Boccherini.
Qué exquisito el Y de concejal. verdad, el exconcejal de Cultura de Boadilla del Monte es llamado a declarar como investigado por la organización de un concierto No que puede fue ser. amañado para una trama de corrupción. Cualquiera sabe que en un concierto de Boccherini lo único que se puede hacer es el minué. No puede haber un concierto, no existe No solo en, eso, en el campo de los números reales. No, es que todo el mundo sabe que este hombre ha muerto ya. Pero vemos el nombre de Boccherini mezclado en una enorme trama corrupta. Ahora, Boccherini, que son unos pescaditos. Oye, vosotros, Lelutiers, tenéis muchos fans que son muy, muy fans. ¿Cuántas veces os ha ocurrido que el público canta los temas como si estuviera en un concierto pop? Varias veces, ¿verdad? Nos ha ocurrido, sí, en algunas funciones muy exacerbadas, muy calientes, pero en general la gente es respetuosa sobre todo del remate de los chistes, porque Sí. el que no conoce el remate del chiste es mejor que no se lo adelanten, ¿no? Es como Claro. contar quién fue el asesino antes de tiempo. Pero sí. Carlos, ¿cuál dirías que es el más... el chiste más antiguo, el gag más antiguo de los que traéis para este espectáculo que ahora veremos? Eso es muy difícil. La obra o la canción, digamos, más antigua dentro del espectáculo es el madrigal La Bella y Graciosa Moza, que data de 1978. Data de eso ya suena como... Sí, lo hemos probado con el carbono 14. Sí, que no lo recordábamos. Sí. Ya casi surgió el género del madrigal y a poco lo compusieron. A poco, claro, era una canción de moda en ese momento. Pero las partituras de las piezas tienen características muy especiales por ser unos instrumentos que solo ustedes tienen, ¿no? Unos instrumentos creados son objetos que no tienen nada que ver con la música. Sí, pero que forman parte de todo el cuadro paródico, digamos. Carlos, el suyo era el latín, ¿no? El mío es, sí. Y lo sigues usando. Lo sigo usando. Es una lata que es un violín. Es un violín con lata, hecho con lata, digamos. ¿La lata de qué era? ¿O ya perdió el...? La lata original, y creo que las actuales también, eran de esas de jamón. La mía es una de jamón en lata. Sí. Grande, creo sí. que es un Sí, de magro de cerdo. original. Sí. Con una forma almendrada, tiene que decir, que se parece mucho a la caja de un violín, o bastante. Yo creo que todos los instrumentos nuestros forman parte del escenario paródico, digamos, porque originalmente, además, en la época, sobre todo en la que Marcos tenía justamente la carpeta, era una parodia de conciertos clásicos, digamos, una parodia distorsionada a través de una lente muy distorsionante, donde había eventualmente un presentador, un comentarista, y hacíamos supuestamente una obra. La primera era una cantata barroca, y el sonido de los instrumentos era una especie de transfiguración paródica de los instrumentos reales. Por eso yo tengo un violín que está hecho con una lata. Vos sabés con madera. que acaba de cumplirse, ya hemos cumplido 50 años de un antecedente del grupo que fue en el Festival de Coros Universitarios de Tucumán del 60, claro, del 65. No, ni siquiera nos llamábamos musicisti en esa época todavía. Musicisti, qué bueno. Chisti. Que era, Claro. que era una parodia. Nosotros ya estábamos en las fiestas familiares, improvisábamos con instrumentos raros. Eran ese tipo de niños. Claro. Con mangueras y tubos y tal. Era una de las cosas que hacíamos en las fiestas del coro. Hasta que eso se empezó a tomar forma, y en el 65 el Flaco Massana, que murió muy joven, vino con una partitura de la cantata Modatón, que en aquel momento que se estrenó en septiembre del 65 en el Festival de Coro de Tucumán. Que era hasta emocionante ver la partitura que trajo, por supuesto manuscrita, en esa época no había programas de partituras, ni mucho menos, donde en los costados, en vez de decir violín primero, violín segundo, fagot, nada, decía latín 1, latín 2, Contra chitarrones, chelato contra guitarrones da gamba, y realmente escritos para esos instrumentos. Eso fue emocionante, ¿no? Hace 50 años y medio. En algún momento, pasando alguna frontera, les han dicho los aduaneros, ¿esto qué es? Bueno, en verdad, hace muchas décadas que no hacemos nosotros eso. No sé si lo miran con atención o con desconfianza. Claro, podríamos pasar a ametralladoras como los gángsters de las películas. Claro, en estuches de violines. No, pero esto usted se equivoca.
equivoca, esto no es un arma, es un instrumento es una melódico. Instrumento. Bueno, Marcos, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte en Madrid, suerte también en Barcelona, que estarán actuando también en Barcelona. Sí. Y yo ya les despido con una de las canciones del espectáculo. Solo necesitamos la canción hippie de protesta al estilo Lelutiers. Maravillosamente, Bueno, maravillosamente Gracias bailada. a los dos. Chao, gente, Buenos gracias. días. Igual. Buen día, gracias. En la ciudad vivimos alienados. Porque se ha llenado de gente. Para ser felices, solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro, donde poder vivir tranquilos, Con todos los amigos, y talando árboles, conseguir madera para hacer una guitarra, con todos los amigos, y luego encontrar una playa que no esté contaminada, e ir con una muchacha y hacer el amor. con todos